Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El próximo mes de septiembre los invitamos aquí al Colegio de San Luis porque seremos sede del segundo coloquio de literatura mexicana del norte. ¿Cómo hablan? ¿Cómo escriben? ¿De qué temas? ¿Solo los narcocorridos? ¿Las novelas policíacas? ¿Qué pasa con el tema de la inseguridad reflejado precisamente en la literatura de esta región de nuestro país? Acompáñenos porque de eso vamos a hablar el día de hoy con dos de los principales organizadores de este evento, el doctor Marco Chavarín y el doctor Ramón Alvarado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el primero, por supuesto, es de casa. Comenzamos en unos momentos, acompáñenos, bienvenidos. Marco Antonio Chavarín González es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y actualmente es miembro académico del Programa de Estudios Literarios y del Doctorado en Literatura Hispánica del Colegio de San Luis. Trabaja en el proyecto Los espacios biográficos en las dos épocas de la revista moderna de 1898 a 1911. Sus líneas de investigación son literatura y publicaciones periódicas mexicanas e hispanoamericanas del siglo XIX a la actualidad. Entre sus publicaciones destacan Entre la literatura e historia, Vicente Riva Palacio, Visiones de México y España, y Año 14, Nuevos asedios a Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas a 100 años de su nacimiento. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, vamos a comenzar aquí desde el Colegio de San Luis y bueno, pues gracias por estar con nosotros. Ya escuchamos en las cápsulas que nos precedieron. El tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con el Coloquio de Literatura del Norte y para ello nos va a acompañar el doctor Marco Chavarín, quien es investigador aquí del Colegio de San Luis, y también nos acompaña el doctor Ramón Alvarado, él es coordinador de la licenciatura en Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, primero platíquenos por qué dedicarle o por qué preocuparse por este asunto de la literatura del norte, como región geográfica o como una, digamos, una corriente literaria propiamente o como ambas. Sí, bueno, nos preocupamos en realidad porque es literatura, ¿no? Y bueno, cuando en un principio tomamos el acuerdo acordamos hacer el coloquio, el primer coloquio, hace 2 años, pues sobre lo que quisimos llamar la atención es sobre que es otro tipo, es literatura mexicana, por eso el nombre de Literatura Mexicana del Norte. De pronto cuando le llaman literatura del norte, en ciertas partes lo aprovechan, digamos, este nombre, esta denominación, para hacerla como a un lado, ¿no? Esa literatura de gente joven, de todavía gente viva, una literatura que todavía está cambiando, incluso las propias obras, de pronto porque los autores siguen, la mayoría de los autores siguen vivos, pues siguen de pronto los que trabajan sobre la misma obra, va variando. Entonces, por lo regular, los que nos dedicamos a la literatura, pues tratamos más bien de trabajar con obras acabadas. Entonces, de pronto, cuando vemos este tipo de literatura que está en movimiento, pues mucha gente o muchos estudios todavía no le ven, digamos, mucho sentido a trabajarla. Sin embargo, yo creo que sí vale la pena. Tenemos autores como Elmer Mendoza, como Eduardo Antonio Parra, como David Toscana, que son autores geniales, son muy buenos, o sea, y pues de alguna manera, yo creo que, no de alguna manera, de todas las maneras, están al mismo nivel que los del centro. ¿Por qué un coloquio de literatura mexicana del norte aquí en San Luis Potosí?
Eso es más interesante. Bueno, hay que comentar que de hecho ese ya es el segundo, ¿no? Hace 2 años efectivamente tuvimos ese primero y bueno, la cuestión fue justamente platicando, que además pues ya es una cosa aparte que nos conocemos, fue esta parte, ¿no? La discusión estaba, pero como decía el doctor Marco, ¿no? Era una discusión que se iba por distintos sentidos. Y entonces vimos la necesidad de efectivamente pues generar un espacio académico para discutir. ¿Por qué? Porque además obviamente de este concepto de norte es tan amplio, hablamos de frontera, pero nuestra frontera es muy dilatada, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, creo que por un lado es un tanto circunstancial esta parte de que es en San Luis, pero creo que no, creo que por el otro lado también, como decíamos, San Luis es como este estado, ¿no? Que de alguna manera es un tanto bisagra entre esa parte del centro y esa parte del norte, y a final de cuentas la idea es convocar académicos, escritores, como es el doctor Marco, incluso escritores vivos en este sentido, que nos puedan presentar las diferentes posturas, opiniones, que nos permitan armar como rompecabezas de lo que es esta gran geografía del norte, y a final de cuentas, como esa parte que decías, ¿no? ¿Es ese norte geográfico? ¿Es ese norte temático? ¿De qué estamos hablando realmente? Bueno, primero empecemos por los datos del coloquio y luego ya nos vamos un poquito a desmenuzar esta perspectiva de la literatura mexicana del norte. ¿Cuándo? ¿Dónde va a ser? ¿Está abierto al público? Sí, por supuesto, está abierto al público. Va a ser el 27 y 28 de septiembre. Sí, se llama Segundo Coloquio Internacional de Literatura Mexicana del Norte. Y, por supuesto, va a ser el primer día, el 27, va a ser aquí en el Colegio de San Luis, y el segundo va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, toda la mañana hasta tarde, y luego ya en la tarde va a ser en el Centro de las Artes. Sí, pero yo quisiera añadir, y creo que eso es importante y qué bueno que se tenga el espacio, le dice invitar al público, porque muchas veces generamos o creemos que esos eventos son académicos para gente especializada, y yo añadiría, y creo que fue un muy buen acierto para el primer coloquio, vamos a tener la presencia de escritores, y yo creo que eso le da un plus en el sentido de que la gente pueda venir, ¿no? Porque obviamente son escritores que la gente está leyendo. Y el hecho que la gente sepa que vienen los escritores, que pueden conversar con ellos, que los pueden escuchar, creo que eso sí hay que destacarlo, porque insisto, muchas veces pensamos que estos eventos son meramente académicos. Y ahí, más allá también de las instituciones que participamos, la Autónoma, el Colsan, participa también la Secretaría de Cultura. Y esa es la finalidad, integrar diferentes instancias y hacerlo saber al público que son eventos para que se puedan integrar. Sí, efectivamente, Jorge Humberto Chávez ha sido nuestro contacto, ¿no? Con todos estos escritores, con Elmer Mendoza. El año pasado, hace 2 años tuvimos a Eduardo Antonio Parra en el cierre, que fue muy bueno, un cierre bastante bueno en el Centro de las Artes. Y en este caso vamos a tener también a Eduardo Antonio Parra, pero también a Elmer Mendoza, entonces va a ser en un diálogo. Jorge Humberto nos ayudó con todo esto, pues él que está en la casa del poeta Ramón López Velarde, y además está en la biblioteca del Estado, ¿no? Biblioteca Central del Estado. Entonces sí ha sido un gran apoyo, ¿no? También pues el libro, como esta vez, este segundo libro también va a ser, digamos, coeditado entre las instituciones académicas y por supuesto la casa del poeta López Velarde, ¿no? Con Armando Adam, que también hemos tenido pues todo su apoyo siempre. A ver, platíquenos un poco de estos autores y cuáles son sus géneros, por qué son tan importantes en este momento. Bueno, pues el caso de, por ejemplo, más conocido ahorita, Elmer Mendoza, pues sobre todo ahorita es muy conocido y leído por muchos jóvenes por su esta especie de saga que tiene con el zurdo Mendieta, ¿no? Que es un detective que ha aparecido de Balas de Plata hasta la última asesinato, ¿cómo se llama? El asesinato en el Parque Sinaloa. En el Parque Sinaloa, que es la última, es la cuarta, todavía sigue vivo, bueno, espero no crear un spoiler, adelantando. Pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Ver todo este sistema de ventas, tal vez que proviene, digamos, de otro ámbito, como es del ámbito tal vez de las series o de
más bien un sistema tal vez estadounidense editorial, donde un mismo personaje va apareciendo en distintas novelas y que llama mucho la atención. Uno se comienza a identificar con el personaje y eso también ayuda a vender, ¿no? Aparte, pues Elmer es un gran escritor, escribe muy bien, su narrativa es muy buena. En este sentido, pues tenerlo nosotros aquí y que además vaya a cerrar, pues es un gran privilegio. Sí, sí, va a llamar a mucha gente. Y si lo que queremos nosotros es, como académicos, también promocionar la literatura, pues no podemos olvidarnos, ¿no?, de que la gente también compra los libros. Nosotros pues nunca hemos intentado cerrarnos al ámbito académico, sino hemos buscado pues establecer esos nexos con la Secretaría de Cultura, ya sea la local, la estatal o la federal, y pues esto es eso, ¿no? Los resultados de ese intento de vinculación. Sí, y hay que destacar que efectivamente, creo que es la riqueza que hemos intentado mostrar. Hay escritores jóvenes. Y curiosamente lo platicamos antes de tener el programa. Además es bien interesante porque en este lapso de tiempo son escritores que han estado recibiendo premios. Vamos a tener a Daniel Salinas Basabe, cuentista que acaba de ganar un premio muy importante en Argentina por sus cuentos. En días pasados también Mercedes Luna, que tiene también otra hermana que se dedica a la poesía, acaba de obtener el premio Gilberto Owen de Literatura Nacional. Son escritores jóvenes, entonces hay una combinación entre estos escritores que son un tanto, yo diría, el pilar de la ahora llamada literatura del norte, Elmer, Eduardo Antonio Parra, y estos otros escritores jóvenes. Y respondiendo a tu pregunta también sobre géneros, hemos intentado que sea diverso, ¿no? Pensamos que la literatura solamente es narrativa, cuento, novela, pero Sara Uribe, por ejemplo, también es una chica joven que se dedica a la poesía, también está teniendo una trayectoria con reconocimiento. Mercedes Luna, su hermana, también se dedican a la poesía. Vamos a tener a Liliana Blum, con una novela reciente, El monstruo pentápodo, que ha estado también muy, ¿cómo diría?, muy cercana al público por una narrativa de alguna manera que toca fibras muy sensibles. Entonces, tenemos un programa creo que diverso, y vuelvo al punto, ¿no?, con escritores de los más diversos géneros, y que lógicamente la idea es que la gente lo conozca y que la gente lo lea. Vamos a ir platicando de géneros, temáticas, los corridos, los narcocorridos, la poesía, los cuentos, la novela. De esto y más vamos a seguir platicando con nuestros invitados de hoy. Los invitamos para que sigan con nosotros y les recuerdo que se puede comunicar a través de nuestras redes sociales. Seguimos aquí desde el Colegio de San Luis. Continuamos. Estamos de regreso, vamos a continuar nuestra charla con nuestros invitados de hoy, quienes nos están platicando sobre algunos detalles del segundo coloquio de literatura mexicana del norte, que se va a llevar a cabo en el próximo mes de septiembre, 27 y 28 de septiembre, y que tendrá como sedes el Colegio de San Luis, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma y el Centro de las Artes. Les invitamos porque es abierto al público, la verdad es que está muy interesante, tienen invitados de muy buen nivel, vienen representantes de universidades y de otros centros de investigación que también tienen una buena parte del trabajo que se hace de investigación. Por ejemplo, viendo que viene la Universidad Veracruzana también, ¿no?, que tiene un área de literatura que también están trabajando algunos temas similares. Marco, platícanos un poco de quién más viene. Nos decías en el corte César Silva Márquez, que escribe sobre Ciudad Juárez. Sí, él es, por ejemplo, me interesa mucho resaltarlo porque es poeta también, pero también es un muy buen narrador que escribe novelas, ha obtenido premios y todo también. Lo que me llama la atención de él es que, por lo menos en su novelística, se ha centrado mucho en Ciudad Juárez, ¿no? Y aunque está
pues la idea del narco, la presencia del narco y la presencia pues de las muertas de Juárez también lo ha hecho de manera muy especial, de una manera muy, digamos que no burda. Entonces sí ha logrado presentar ese temor, esa angustia con la que estuvieron viviendo un cierto tiempo los juarenses a través de sus novelas, sin volver la novela un panfleto. Entonces, a mí me parece, es muy joven, yo digo porque es de mi edad, entonces sí me parece que digamos, la manera en que está escribiendo ya se ha desarrollado mucho, desde su primera novela, con el tratamiento, hasta la última, La balada de los arcos dorados, lo ha concentrado, pues se le nota su oficio y su trabajo. Hace poco acaba de publicar un poemario, y esto de alguna manera como que llama un poco la atención, porque hay por ahí una teoría que maneja Magali Velasco, que a partir precisamente de todo toda la violencia que se generó en Ciudad Juárez y en el resto de México, aquí los escritores como que tuvieron una variación de la poesía a otro tipo de poesía, un tipo de poesía más social, o en algunos casos, como el de César Silva Márquez, hacia la narrativa. ¿Por qué? Porque la narrativa respondía más a una realidad, a lo que estaban viviendo. Y es un ejemplo, ¿no?, muy, muy claro de cómo el entorno social influye en el arte, en la literatura, que de pronto pareciera que los poetas viven en su nube color de rosa, y la verdad es que no. Y de ahí el valor, ¿no? El valor de estudiarla. Exacto, por ejemplo, ¿por qué un coloquio precisamente, ¿no?, de esta literatura mexicana del norte? Doctor Alvarado, platícanos un poco más sobre las universidades que vienen. ¿Por qué justamente estas instituciones? Pues mira, más que por qué, justamente la convocatoria ha sido abierta. Y al ser obviamente una convocatoria abierta, hemos recibido, hemos recibido de personal académico de universidades del centro de México, hemos recibido también de Estados Unidos. ¿Tú tienes más el dato concreto? Sí, de UCLA, de la Universidad de Houston, de la Universidad de Texas, en El Paso. Y, por ejemplo, aquí al interior de la República también fue muy llamativo, ¿no? Porque tenemos... Buena respuesta. Sí, tenemos del ITAM, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la de Baja California Sur, de la Universidad de Sonora, de Chihuahua, de la de Ciudad Juárez, tenemos de la Iberoamericana, tenemos, por ejemplo, de la Autónoma de la Ciudad de México. Por supuesto, tenemos desde la Veracruzana, gentes de nuestros propios estudiantes, también de aquí del Colegio de San Luis. Algo, por ejemplo, que le estaba comentando a Ramón, que se me hizo muy interesante, que las tres UAM, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, van a tener representatividad. Sí, o sea, es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Que normalmente las UAM tienen como su particular línea, ¿no? No es lo mismo la UAM Xochimilco que la UAM Iztapalapa, y hay de aquel que ose confundirlas, ¿verdad? Sí. Fíjate, y esto creo que es interesante, otra vez lo que se hace rato yo, ¿no? Es armar este rompecabezas. Y bueno, no por algo es un coloquio internacional. Creo que gratamente nos ha dejado satisfechos la respuesta, porque siempre que uno lanza una convocatoria uno dice, quién sabe qué va a llegar, y vemos que es efectivamente una diversidad muy, muy interesante. A final de cuentas también lo que decíamos hace rato, ¿no? Y esa es la parte de discutir. El norte es muy amplio. Hablaba de Ciudad Juárez, pero hay una literatura muy específica también del norte en Tijuana, ¿no? Con representantes como Heriberto Yepe, Luis Humberto Crosguay, el mismo Daniel Salinas Basabe, que decíamos, originario de Tijuana. Y entonces es también como tener esa diversidad de opiniones de cómo se concibe esta geografía con su literatura y con sus problemáticas. ¿Cuál dirían que son las principales temáticas del norte en estos estudios literarios? Pues bueno, yo creo que entre las cosas, no es lo único, ¿no? Pero sí, entre las cosas que están, pues está la cuestión del narco y la violencia. A veces se conjugan, a veces no, puede ser la violencia. Sin embargo, no solamente son eso, también son temáticas muy universales, ¿no? Puede ser del amor, puede ser una crisis del personaje, o sea, pueden ser, no es que exista propiamente una temática, es como para toda la literatura, puede ser cualquier temática, pero el hecho de que plantee o se relacione con una geografía del norte, donde el narcotráfico nunca ha sido ajeno,
pues está presente, ¿no? ¿Hay algunas líneas recurrentes? Aquí le hemos dado, por ejemplo, por un lado, importancia a los estudios sobre la obra de Elmer Mendoza y Eduardo Antonio Parra, y hemos querido justamente invitar también a que nos hablen de teatro, que nos hablen de cómo se va configurando, qué es el norte a final de cuentas, lo que hacemos hace rato, ¿no? ¿Por qué hablar de una literatura del norte tan específica cuando uno diría, bueno, pues es literatura mexicana, ¿no? Pero también esas temáticas implican los estudios regionales, la cuestión, hace rato decíamos, la parte de la música, la oralidad, cómo se incorpora eso en este sentido a la literatura. Hablaba de la balada de los arcos dorados, ya por sí solo el título en este aspecto conlleva el sentido de la musicalidad, ¿no? Y esa parte, por ejemplo, de la música, de la oralidad, cómo está vertida también en la literatura, que permita ver también, digamos, manifestaciones de carácter social. Entonces, a final de cuentas, esa es la finalidad, escuchar propuestas, ver qué es lo que se tiene que decir de este norte, y otra vez, desde la literatura, cómo se está configurando el norte. ¿Hubo un primer libro del primer coloquio? Sí, ahorita, bueno, está en el proceso. Sí, y yo creo que, bueno, está a punto de salir tal vez en el resto del año, pero sí, efectivamente también tuvimos muy buena participación de los mismos ponentes, se les pide su artículo, fue pues dictaminado, total, o sea, se hace de acuerdo a las reglas y ahorita pues está para salir. Le tocó, lo editó Noranira López Torres junto con dos estudiantes también del doctorado. Entonces sí, pero bueno, cualquier momento lo tendremos. Algo que quería mencionar es que, y que me va a llamar la atención, también estamos platicándolo ahorita, es que en el caso de algunos escritores también tienen una relación con la academia, ¿no? Si en algo hemos buscado nosotros al hacer este coloquio es poner a dialogar tanto la visión de los autores que están ahí presentes con la visión académica, es decir, un diálogo que se preste una reflexión y que dé para algo. En el coloquio pasado nos llamó mucho la atención que de repente estaban oyendo los autores ponencias sobre su obra y decían, no, yo no estoy de acuerdo en eso sí estoy de acuerdo, esto yo creo que es más bien por acá. No quise decir eso. Sí, entonces todo este tipo nos parece muy rico, muy generoso. Por ejemplo, en el caso, nomás para mencionar, en el caso de Ricardo Vigueras, ensayista, y también narrador, él es profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El caso de Silvia Aguilar, la Universidad de Texas, UTEP, o por ejemplo Sara Uribe, ella es estudiante también ahorita de la Universidad Iberoamericana. El propio Elmer Mendoza es profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, de alguna manera, como que la academia no le es desconocida a estos escritores, es decir, no hay un pleito. Es una gran ventaja, ¿no? Sí, que tengan este doble rol, sobre todo que están formados también con este otro perfil académico, y qué padre que los tengan vivos para estar ahí preguntando, debatiendo. Yo me imagino un coloquio de historia sobre el virreinato y que estuvieran ahí los protagonistas. Del siglo XIX. Claro, acá los tenemos. Que por cierto, vamos a regalar un libro. Ahorita regresando del corte les platicamos cuál es y de qué trata para que a quien le interese pues esté atento acá con nosotros. Ahorita vamos a dejarlos con la cápsula de uno de los eventos importantes que tuvimos aquí en el Colegio de San Luis. Hacemos el corte y volvemos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy.
Je crois que c'est un partenariat exemplaire, d'une certaine façon, sur un sujet tout à fait novateur, je crois, et qui est d'autant plus intéressant qu'il associe non seulement la France et le Mexique, mais aussi d'autres pays de la région, mais aussi d'Afrique. Et le thème de l'enfant est, je crois, finalement assez peu présent dans la problématique, les études concernant le patrimoine. Mais c'est un thème d'autant plus important que les enfants sont notre avenir. Donc, ce JEAI, l'IRD peut en être particulièrement fier. Bien, continuamos para seguir platicando de este segundo coloquio de literatura mexicana del norte que se va a llevar a cabo el próximo mes de septiembre. Platíquenos, bueno, pero antes vamos a regalar un libro que amablemente su autor, el doctor Marco Chavarín, nos va a regalar. Nos va a platicar un poquito de qué se trata, muy brevemente, para ver si les interesa. Y a quien le interese, solo les pedimos que se comuniquen a través de Facebook, a través de inbox, en un mensaje privado, y ahí nos digan el nombre del libro del que vamos a platicar para saber que efectivamente pusieron atención y que les interesa. Marco, nos vas a regalar este de Año 14. Platícanos un poco de qué va. Sí, bueno, Año 14, como lo dice ahí, se trata de surgió a partir de un coloquio que tuvimos sobre Octavio Paz, sobre Efraín Huerta y sobre José Revueltas. Lo organizamos en el programa de estudios literarios, la doctora Ileana Rodríguez, el doctor Antonio Cajero y yo. A partir de ahí, pues, se convocó también por dictamen, a hacer el libro para los artículos con determinadas características y se dictaminó. ¿De qué va? Bueno, trata sobre estos tres autores que mencioné y, digamos, el punto de unión sería el año de nacimiento. Los tres nacieron en el 1914, y por lo tanto estaban cumpliendo 100 años en el momento. Entonces, este libro es un libro también que coordinamos y editamos la doctora Ileana Rodríguez y un servidor, y se divide en tres partes justo por sus autores. Hay una serie de ensayos que tratan diversas temáticas de la obra de Efraín Huerta, también diversas temáticas de la obra de Octavio Paz y diversas temáticas de la obra de José Revueltas. Por supuesto, se maneja tanto por las dos líneas que tenemos, ¿no? La literatura y publicaciones periódicas y la literatura tradicional popular. Hay unos textos, hay unos artículos que manejan, pues, que puede ser tal vez la idea que tenía sobre determinado género, por ejemplo, Octavio Paz, o la idea tal vez, digamos, el análisis de algún poema o una serie de poemas de Efraín Huerta, o tal vez, digamos, el estilo de José Revueltas, que es un estilo complicado, ¿no? Como lo sabrán. Entonces, básicamente, en torno a eso va. Son visiones muy ricas, muy interesantes, por supuesto, desde la perspectiva académica, es decir, eso implica simplemente no complejidad, sino una metodología muy sólida. Bueno, pues acabando el gol completo, les invitamos porque en el fondo editorial del Colegio de San Luis tenemos varias de las obras en donde el doctor Marco Chavarín es autor. El más reciente, él como coordinador de este libro de El Año Nuevo a Ulises, la literatura mexicana en la prensa del siglo XIX y principios del siglo XX, que tuvieron oportunidad de contribuir a algunos alumnos, ¿verdad?, de nuestros posgrados aquí en literatura. Sí, bueno, de hecho este libro lo hice, hay una clase en el primer semestre de la maestría que se llama Seminario de Investigación. El subtítulo sería Revistas Literarias.
El objetivo de este libro fue trabajar con ellos desde el principio con ciertas revistas. Yo le otorgué ciertas revistas a los estudiantes y ellos empezaron desde el inicio a trabajar con esas revistas. A partir precisamente de su trabajo constante durante todo el semestre salió un artículo por cada uno de ellos. Y pues es el resultado, ¿no? Tenemos aquí pues 100 años por supuesto, compactados. En un libro, compactados, es en una serie de revistas representativas, desde la primera revista mexicana hecha por mexicanos, que es El Año Nuevo, que es la revista que sacó la Academia de Letrán en 1837, hasta Ulises, que es de 1928, más o menos. Entonces sí tenemos ahí todo un gran periodo y más o menos una visión panorámica sobre lo que se presentó. Precursores, ¿no?, de la literatura. Sí, porque finalmente las revistas son importantes porque a través de ellas se da, digamos, el sentir inmediato de los autores. No tenían que esperar a que saliera un libro, sino que se publicaban a través de esas revistas casi al momento de escribirlas, ¿no? No había internet, no había blogs, sino había Facebook. Con todo esto que refleja en el momento histórico que se está viviendo, ¿no? Finalmente. Sí, por supuesto. Y también tiene Literatura y Prensa Periódica Mexicana, que es otra de sus obras, y finalmente Entre Literatura e Historia, y los pueden conseguir, buscar más información a través de nuestra página web. Ahí está un icono que los redirecciona al fondo editorial en línea y pueden comprarlo en la tienda física o a través de estas ventas por internet. Bueno, regresemos al tema del coloquio. El uso del lenguaje en el norte es muy particular, digamos, como en las regiones que conforman nuestro país. Nada menos aquí hay un representante del uso del lenguaje, pero además del acento, ¿no? Del norte, ya le hemos visto varias, así que se oyen, que son distintivas. ¿El uso del lenguaje también es un tema que estará presente en el coloquio? Pues es un tema, no estamos seguros, tenemos que empezar a revisar las ponencias, pero sí es un tema. Hace rato hablábamos de los temas, ¿no? Y yo creo que sobre todo también por esta cuestión de la línea fronteriza. Decimos la línea fronteriza y lógicamente hay que pensar en el inglés, que seguramente es una cosa interesante porque seguramente en ciertos entornos el inglés no se maneja del todo y lógicamente no es como para quienes viven en el norte, a final de cuentas también la lengua con la cual hay que manejarse, ¿no? Decía hace rato, por ejemplo, la obra de Tijuana, ¿no? Luis Humberto Crosguá, Yepes, son escritores inclusive que tanto escriben en español como escriben en inglés. O que han generado obras como Tijuanologías, un tanto como estos manuales para vivir en el norte, ¿no? O Carlos Velázquez, El karma de vivir al norte, ¿no? Todo lo que implica también en esta parte, lógicamente, de acondicionarse, digamos, de alguna manera al idioma. De hecho, por ejemplo, ya hay certámenes literarios que premian obra escrita justamente en español y en inglés. Y entonces creo que esa parte igual, ¿no? Seguramente en el coloquio saldrá, se mencionará, pero es un aspecto que también se tiene que trabajar, ¿no? Y decía hace rato, inclusive la incorporación del lenguaje popular a través del corrido, ¿sí? Que muchas veces, como decía hace rato Marco, ¿no? Muchas veces también a veces eso para la academia es como, no es tan literario, ¿no? El introducir ese lenguaje coloquial, que lo encontramos en la obra de Elmer, que lo encontramos en la obra de Parra, ¿no? Y que son entonces también vertientes, insisto, que nos hablan de este complejo, esta complejidad dinámica que es el norte. Sin embargo, hay quien a lo mejor no opina como tú, Marco, el uso del lenguaje. No, sí, a mí también me parece importante. De hecho, yo creo que el lenguaje, además, por ejemplo, del conjunto de palabras que tú utilizas, como, no sé, o sea, en cierta región tú vas a utilizar más ciertas palabras, ¿no? Ya estamos ahorita hablando del calor que puede hacer tal vez en ciertas ciudades del norte, ¿no? Como Hermosillo. Entonces, o el tipo de comida, ¿no? Como la carne seca, la machaca, pues todo eso genera, digamos, un conjunto de palabras, un corpus de palabras que finalmente te ayudan a estructurar, digamos, tu visión de mundo, la manera de pensar y la manera en que concibes el mundo. De ahí que todos estos autores del norte, al identificarse también con una región, pero no solamente con una región, sino con una forma de ser norteño, dice Eduardo Antonio Parra, al identificarse con eso,
pues lo que hace es utilizar pues un corpus de determinadas regiones del norte o en conjunto, tomándolo todo. Entonces sí me parece que es importante en este sentido, ¿no? Y que es un rasgo que está presente finalmente, ¿no? Que habla de esta literatura del norte. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando. Va a ser nuestro último bloque. Nos quedan todavía varios aspectos que revisar. Los invitamos para que se comuniquen a través de nuestras redes sociales y particularmente si quieren ganarse este libro que nos ha obsequiado nuestro invitado de hoy. Vamos a hacer una pausa, pero antes los dejo con la novedad editorial que el día de hoy les presentamos aquí en el Colegio de San Luis. La creación de la carrera de manera relativamente reciente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta licenciatura en Lengua y Literatura, además de la importante presencia que tiene el Colegio de San Luis también en esta parte del país con la maestría de estudios, la maestría en literatura hispanoamericana y el doctorado también en esta rama. Creo que hacen importante la presencia de académicos, alumnos en el coloquio de literatura mexicana del norte, pero además, como ya escuchábamos hace rato, está abierto para todo público, para todos los lugares donde pueda llegar esta invitación, y además es un evento sin costo. Yo creo que es de muy buen nivel, de mucha calidad y que vale la pena aprovecharlo. ¿Cómo les fue en las ponencias, las propuestas que recibieron para ponencias? Cerraron, entiendo, el 22 de mayo, ¿verdad? Sí, así es. Y afortunadamente pues tuvimos bastantes propuestas, ¿no? Tenemos bastante, todavía estamos en la revisión y como mencioné ahorita, pues son y mencionó también Ramón, son de una variedad de distintas partes, tanto de Estados Unidos como sobre todo de aquí del país. Pues esto nos lleva nos motiva, ¿no? Nos motiva bastante porque si nos ponemos a pensar propiamente, pues no hay, y esto fue también una razón por la que quisimos hacerlo, aunque hay coloquios, por ejemplo, ya con mucha tradición que abordan la literatura mexicana o hispanoamericana de manera general, no hay uno que se especialice específico en literatura del norte, en la mexicana, no me refiero. Y en este sentido, pues sí fue muy motivante y lo que hemos logrado revisar ahorita, la mayoría de las propuestas son muy buenas. Nos vamos a ver en una dificultad al momento de ser selectivos, ¿no? Por supuesto, siempre está primero, sobre todo, el que sea de calidad la ponencia, pero sí ahí va a ser muy difícil porque la mayoría que hemos visto se ven de muy buena calidad. Tanto de doctores como de estudiantes, porque no quisimos cerrarnos de estudiantes de maestría o de doctorado que tienen lecturas muy novedosas y propuestas bastante, una metodología muy clara y muy bien llevada, ¿no? Responden a las dos líneas que maneja el Colegio de San Luis, por un lado literatura y publicaciones periódicas y la literatura tradicional y popular. Sí, por supuesto, hay de las dos. Ahorita no habíamos mencionado, pero incluso
volviendo al tema de la lengua y la literatura tradicional, hay por ahí una propuesta de analizar las charras, ¿no?, del norte. Entonces, sí, esto tiene que ver sobre todo con la lengua, con cómo se entienden determinadas palabras, juego de palabras y todo eso, y está muy enfocado pues a una región específicamente. Entonces, y una significación totalmente distinta, ¿no? Algunas palabras. Sí, sí, por supuesto tenemos más de la línea 1 porque es donde se inserta la literatura del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, también esta parte de la literatura tradicional popular reflejan coyunturas históricas importantes. Platícanos un poco, Ramón Alvarado, sobre la asistencia, el papel de las mujeres como autoras, como académicas. ¿Cómo anda? Muy interesante. De hecho, justamente lo decíamos en el primer coloquio, un poquito el énfasis que se nos hizo fue ese, ¿no? Y recuerdo que no fue por cuestión propia. Curiosamente, en aquel entonces confluyó otro evento de encuentro de escritores, que ciertas escritoras que ya teníamos apalabradas nos fallaron no por ellas, no por esto. Y esto es importante destacarlo en la literatura mexicana, otra vez lo mismo, porque creo que no solamente en la literatura, en distintos ámbitos, muchas veces se cuestiona en el muy buen sentido esta parte del papel de la mujer y obviamente también de la mujer como escritora, ¿no? Porque es un trabajo amplio. Y decíamos, ahorita lo veíamos, ¿no? Es curioso que creo que vamos a tener más presencia ahora de mujeres y que efectivamente hay un grupo muy interesante de mujeres, tanto jóvenes, un poco más hacia atrás, que van a estar representativas, ¿no? Y lo que nos habla otra vez de esta amplitud, insisto, más allá de quienes están, como ya decíamos, Liliana Blum, las hermanas Luna, Silvia Aguilar Seleni, ¿no? Hay otras escritoras como Patricia Lauren Kulik, Criseida Guevara Santos, Rosina Conde, ¿no? Que creo que es muy, entonces ahí tenemos esa representatividad y eso hay que destacarlo, porque otra vez, ¿no? Es una escritura de mujeres que también nos están hablando de estas problemáticas sociales y es interesante verlo desde el punto de vista femenino, cómo están viendo ellas, cómo median, decía el doctor Marco hace rato, esta cosmovisión del norte a través de esta mirada. Finalmente, ¿nos puedes recordar entonces las fechas, abierto al público, sin costo, dónde se inscriben, a través de qué medios? No es necesario que se inscriban, pueden venir directamente. El 27 de septiembre pues va a ser aquí, va a ser en el Aula Magna. Sí, posiblemente, depende cómo veamos, a lo mejor también va a haber alguna sesión simultánea por ahí, pero aquí sería el 27 y el 28 de septiembre sería en la UASLP por la mañana, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y por la tarde, más o menos entre 5 o 6, va a ser en el centro de la tarde. Hay una página de Facebook donde puedan recibir más información, un correo electrónico. Pues está el correo, ¿no? Sí, pues está el correo, es coloquio de literatura del norte @gmail.com, que es el que aparece en la convocatoria. Aquí en la página del colegio está la convocatoria y la convocatoria manda, la liga que manda sí aparece el banner y el banner manda la convocatoria, ahí vienen todos los datos. Además, pues la página de Facebook también, la maneja el colegio, también haya aparecido y también la que maneja el programa de estudios literarios se ha manejado y la que maneja también la licenciatura en literatura de la UASLP también. Y también lo tenemos marcado como evento, ahí está marcado como evento, donde iremos subiendo poco a poco, ¿no? Datos de los autores que vienen, obviamente como para ir generando el interés y la expectativa para que se acerquen. ¿Qué les dice a sus alumnos? Por ejemplo, ese es un buen termómetro, ¿no? ¿Les llama la atención estudiar como tal la literatura del norte? ¿Y por qué? Tú tienes alumnos de maestría, de doctorado, tú de nivel licenciatura. En la licenciatura, por ejemplo, ¿cuál es el interés que ha despertado entre los chavos? El interés que despierta entre los chavos es el aspecto social. Lo que sea en ese rato, ¿no? El aspecto de la violencia, el aspecto del narcotráfico, como está vertido, pero también, por ejemplo, el aspecto de la migración, que quizás es un tema que no hemos tocado, cómo esta literatura también, en esta literatura está presente este fenómeno migratorio, que aquí en San Luis lo vivimos,
¿no? Entonces, sí hay un interés, y el interés otra vez lo mismo, ¿no? Por estos escritores, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que además pueden dialogar con ellos. Entonces eso también es como un pequeño plus en este sentido, que lógicamente genera una expectativa para los jóvenes, y que algunos van desarrollando, puedo decirlo, por ejemplo a nivel licenciatura, sus tesis a partir obviamente de autores, temas que tienen que ver con el norte. Y acá los alumnos de maestría y doctorado en el Colegio de San Luis consideran sobre todo que pareciera que de pronto son temas muy nuevos, ¿no? Sí, no, pues tenemos por lo menos una tesis de maestría que ya se hizo, fue precisamente sobre César Silva Márquez, precisamente toda su obra novelística. Ya tenemos una tesis y ahorita se está haciendo una tesis sobre Ricardo Elizondo en el doctorado. Es decir, sí tenemos no solamente aficionados, porque la mayoría de nuestros estudiantes leen estas novelas de estos autores, y muchas veces es más que por obligación o por una cuestión académica, por hobby. Por mero gusto. Por mero gusto. Además de eso, pues tenemos también el aspecto académico, sí, en esas dos tesis. Una que está en proceso, la del doctorado, y la de la maestría, pues que ya se llevó a cabo. ¿Cuál dirían que es la importancia de que los jóvenes estén interesados en este tipo de temas? Pues sobre todo, a mí me parece, no solamente se quedan con una visión de que la literatura es algo que no toca la realidad, sino aquí se dan cuenta de manera muy clara que toda esta literatura del norte la está tocando, y es una realidad que a ellos les está tocando vivir, no solamente por las noticias, sino también por lo que están viviendo, y están ellos muy conscientes en ese sentido, pues les ayuda a ellos a vivir la literatura de otra manera, a tener un contacto con la literatura de otra manera. Ahora que nosotros vemos, por ejemplo, que la mayoría de los proyectos, por ejemplo, proyectos que tengan interinstitucionales o proyectos que tengan que ver no solamente académicos, sino con una institución de gobierno, todos están enfocados a cuestiones más bien prácticas, o que tengan que ver, digamos, con migración, o que tengan que ver con violencia. Nos damos cuenta nosotros como literatos de una escuela anterior, de una generación anterior, que el contacto ahí está, y no porque sea nuevo, sino porque siempre ha estado, pero ahora está mucho más claro. En ese sentido, nosotros podemos generar proyectos, podemos generar vinculaciones que muy integrada entre la literatura y la realidad que vivimos. Pues nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Ramón Alvarado. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Marco Chavarín, muchas gracias. No, gracias a ti. La verdad es que es de las partes que más me fascinan de la literatura, el poder entender, ver reflejada esta parte de nuestra realidad en un momento histórico determinado. Creo que es de las grandes riquezas que se pueden observar y apreciar. Ya nos vamos, con eso terminamos. Los dejo antes con la agenda de eventos que tendremos en los próximos días en el Colegio de San Luis, y además aprovechamos para despedir esta primera temporada de Hablemos. Vamos a regresar muy pronto, en las próximas semanas tendrá noticias dentro de toda esta nueva imagen que a través de Canal 9, de esta renovación que se estará viviendo. Los esperamos pues en la próxima. Gracias, siga pendiente a través de nuestras redes sociales, y aquí nos veremos. Hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 18 al 22 de junio. Seminario Internacional La Construcción Interdisciplinaria de los Problemas de Investigación en las Ciencias Sociales, del 20 al 22 de junio en el Aula Magna del CIESTAM. Te esperamos en el seminario Participación Política y Organización de la Sociedad Rural en el Sistema Político Mexicano. Próxima sesión, 22 de junio, 10 de la mañana, Sala de Videoconferencias 3 Colsan. El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Antropológicos, a través de la línea Sistemas Agrarios, Propiedad y Trabajo, convoca al coloquio Tierra, Territorialidades y Derechos Indígenas, Pasado y Presente. Recuerda que la recepción de resúmenes es el 7 de mayo al 13 de julio. El Colegio de San Luis convoca a todos los egresados a postular productos de investigación derivados de trabajos recepcionales para ser publicados como libros electrónicos de autoría única. Sigue a la comunidad de egresados Colsan en redes sociales.
Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.